Buenas tardes. Desde San Juan y Mendoza. Muchas gracias por este nuevo. Bienvenidos y gracias por participar. Estoy leyendo muchos de los saludos de otros Que colegas manden, de todo el país. que manden vino, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, Claudia, si me permitís, ¿Cómo arrancamos. no, señor presidente? Buenas tardes a todos. Alberto Loyarte, veo que estás en el pelotón, como siempre, en primer plano, desde Parque Patricio. Te aviso, Alberto, que hoy estamos emitiendo desde Parque Patricio, de un bar tradicional de Parque Patricio. Roberto Arévalo, legendario dirigente inmobiliario, gracias por estar, Roberto, como siempre. Alejandro Larroca de Parque Chacabuco, Rodolfo Solá, bueno, y todos los amigos que se van sumando, a los colegas de San Juan y Mendoza, bienvenidos también. Y ya saben, es Alsina 1382, la dirección del colegio, si quieren mandar vino para la comisión directiva. Bueno, darles a todos la bienvenida a el nuevo Zoom sobre fideicomiso. Hace un par de años que no dábamos una charla sobre el fideicomiso. Esta fue sugerida por Alberto Loyarte, para que la diera Guillermo Arturi, que es un lujo tenerlo como disertante hoy. Pero algunas cosas que quería decirles es, todos conocen nuestra revista. Esta revista era de diciembre, la tiene en papel en el colegio, la pueden retirar cuando algún colaborador o alguno de ustedes pase por el colegio, la pueden retirar. Lisi en recepción les va a entregar la revista con una hermosa bolsa que hemos hecho también. Otro aviso parroquial, nuestro portal Cavaprop sigue creciendo, sin prisa pero sin pausa, mes a mes sigue creciendo. Estamos realmente recibiendo visitas, no en la cantidad que quisiéramos todavía, pero sí muchos interesados se están poniendo en contacto con los colegas. Lentamente vamos creciendo, pensemos que este portal lo largamos en diciembre del 2019 y después nos agarró la pandemia, entonces bueno, se complicó todo, quedamos el país patas para arriba, pero así todo Cavaprop sigue creciendo en forma constante. Me sorprendió la cantidad de PH que tenemos, más de 4.000 y pico de PH en venta en Cavaprop, que hoy, como decimos los inmobiliarios, es jamón del bueno, porque mucha gente buscando PHs. El próximo lunes tenemos otro Zoom muy importante, a las 18 horas también, donde tenemos el honor también ahí de tener al presidente del Colegio Público de Abogados, al doctor Eduardo Aguad, al expresidente, doctor Jorge Rizzo, y a nuestro asesor general de colegio, al doctor Jorge Martín Rigoyen, y el tema de la disertación o del Zoom va a ser los DNU, su finalización. Entonces, vamos derecho a lo que nos reúne hoy. Hoy me han llamado muchos colegas que han estado llamando al colegio y que no los atendían. No es que no los atienden. Ustedes saben que mañana vence el pago del monto de la matrícula con el monto beneficiado o rebajado, digamos. Entonces, hay infinidad de llamados y bueno, en el computador pueden atender de a un llamado, no más de a uno. Entonces, insistan que en el colegio está todo el personal trabajando en todas las áreas, en matriculación, en administración y cobranzas y demás, insistan que no hay ningún problema, están ahí para atendernos a todos. Así que bueno, gracias como siempre a todos ustedes. El año pasado, con los Zoom que dimos en el colegio, realmente fue sorprendente, para mí por lo menos, me llenó de emoción y de satisfacción ver la cantidad de personas que vieron nuestro Zoom, ya sea por internet, por YouTube o por Zoom. El número fue, miren, 111.685 personas, un récord total y absoluto para un colegio profesional inmobiliario. Realmente nos llenó de satisfacción y de orgullo y de ver que esta área, que el tema evento lo maneja Claudia Carral desde el colegio y Daniel Gómez, funciona perfecto, cada vez mejor,
Y realmente esto es muy importante para los matriculados, que después en la mayoría de sus casos estas charlas las tienen en la página del colegio. Digo en la mayoría de los casos porque el único profesional que da charlas en el colegio y no acepta, no nos autoriza a grabar y filmar sus charlas y poner a la página es el doctor Enrique Abati, porque él da esos cursos y seminarios pagos en otras plataformas. Entonces, Guillermo Arcuri, quiero agradecerte tu presencia. Para nuestro colegio es un orgullo. Ya lo tengo como disertante. También ha escrito libros, Guillermo, sobre el tema de fideicomisos. Así que toda la platea es tuya. Bienvenido a nuestro colegio y espero que esta sea la primera de muchas charlas más que vamos a ir generando con el tiempo. Toda la platea es tuya, Guillermo. Y buenas tardes. Gracias, Armando. El gusto también es mío. La verdad que, bueno, es una primera experiencia acá en el CUSEIGUA, pero es un honor para mí que hayamos podido coordinar esta charla con esta institución de tanto peso, de tanta seriedad, que la verdad que, bueno, es un honor para mí también. La idea original de esta charla surgió cuando se dictó la ley, en realidad 27613. Esta ley conocida, digamos, con la idea de poder, de los beneficios fiscales para quienes exterioricen dinero. Como dijo hace unos 10 días en su charla Damián Tabacman, también para aquellos quienes quieran invertir dinero que ya estaba exteriorizado con otros beneficios fiscales, como por ejemplo la extensión por 2 años de bienes personales. Y la ley nos dice que nos habla de construcciones que se hagan bajo cualquier tipo de las plataformas legales que nuestro sistema contempla. Creo que todos los que estamos acá sabemos que estadísticamente el fideicomiso prácticamente es la plataforma que se usa para todos los emprendimientos de pequeño, mediano y gran desarrollo, gran incidencia. Desde su aparición en nuestro sistema jurídico allá por el año 1995, cobró un protagonismo tal dentro del negocio inmobiliario que uno habla de fideicomiso al costo y popularmente todo el mundo lo asocia con construcción. Pero por la experiencia personal, muchas veces, digamos, me han acercado consultas porque se sabe que existe el fideicomiso como figura para llevar a cabo un emprendimiento inmobiliario, pero no se conoce muy bien el tema de la dinámica. Los que estamos acá sí lo conocemos claramente. Está quien podrá estar con mayor información, con menor información, pero digamos, la base de la estructura del fideicomiso, todos la conocemos. Tenemos ahí se ve bien, Claudia. Perfecto, Guillermo. Bárbaro. Recordemos siempre que como eje, ahora después vamos a avanzar como ejemplos con 4 formas de aplicación del fideicomiso en el ámbito inmobiliario. Fideicomisos que involucran inmuebles en su conformación, en su objeto, en su finalidad. Vamos a estar hablando, bueno, un poco el que dio nombre a esta charla, del fideicomiso inmobiliario. Vamos a ver también el fideicomiso de garantía, el fideicomiso de administración y un tipo de fideicomiso que tiene mucha importancia, es muy práctico y que no está siendo aplicado mucho en la práctica, que es el fideicomiso de
planificación patrimonial familiar. Y este es una de esas áreas que el profesional inmobiliario tiene que aprender, tiene que aprovechar en su actividad diaria. Vamos a tratar de pensar entre todos si realmente hoy en el mercado inmobiliario el fideicomiso está siendo explotado en todo su potencial como lo puede ser. Bueno, yo creo que todo el mundo que está viendo esto, este esquema, este cuadro, recuerda cómo es la dinámica del fideicomiso. El fiduciante, que es el que aporta los bienes, el fiduciario, que es quien gestiona el negocio que se lleva a cabo, beneficiario, que recibe las rentas, fideicomisario, que se lleva los bienes remanentes, y el patrimonio separado, que es la nota característica de este tipo de contrato. Recordamos, hacemos un repaso de un segundo. Patrimonio separado, que implica que este patrimonio solo responderá frente a los temas que surjan con respecto al fideicomiso. Está como en una campana que lo protege de los acreedores personales de tanto de las partes del contrato que son fiduciante y fiduciario, como de los sujetos relacionados, beneficiario y fideicomisario. Muy bien. Un segundo. Bueno, tenemos entonces la estructura general del fideicomiso, este repaso a vuelo de pájaro para unificar los criterios sobre los que nos manejamos. Recordemos siempre que el fiduciario va a ser el dueño del patrimonio, fiduciario durante el tiempo que dure el contrato, ya sea un plazo o a la espera del cumplimiento de una condición. Un dueño que sabemos que tiene características especiales, habida cuenta de que va a tener que ejercer su propiedad sobre ese patrimonio, pero con las limitaciones que le vamos a poner en el contrato. Esto es lo que nos da una amplitud realmente ventajosa con respecto al fideicomiso, porque nos permite adaptarlo a cada negocio en particular y nos deja libertad, una libertad contractual lo suficientemente amplia como para que podamos llevar a cabo esa adaptación al negocio particular, pero también nos asume, nos carga con la responsabilidad de tener que ser cuidadosos y detallistas en el momento de diseñar el contrato que va a regular las relaciones entre las partes y los sujetos, y también hacia los terceros contratantes con el fideicomiso. Bueno, les dije, vamos a, dentro de la amplitud de negocios inmobiliarios que pueden desarrollarse sobre la plataforma del fideicomiso, es realmente inmensa. Puede haber un contrato de fideicomiso, puede nacer un fideicomiso para cada tipo de negocio inmobiliario que se nos ocurra, pero a los fines de ejemplificar y tomar un cauce práctico, vamos a, como les dije, a focalizar en 4 figuras. La primera es la del fideicomiso. La primera es la del fideicomiso inmobiliario. Hola.
Disculpame que te interrumpa, Guillermo, pero Sí. se te salió la presentación, a ver si la puedes volver a poner. A ver, espera. Hola, acá estoy. Todavía no sale, Guillermo. ¿No está saliendo la presentación? No, no sale. Ahí la voy a poner. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, ¿eh? Sí, ahora sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, arrancamos con el fideicomiso inmobiliario, el primero de los ejemplos de los que veníamos charlando. Recordamos que, bueno, mantenemos el esquema del fideicomiso en general, fiduciante y fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Recordemos, y acá hay un punto realmente importante, yo creo que es definitorio, que debería ser tomado como definitorio por los profesionales inmobiliarios. Porque al pasar el Código Civil y Comercial a tratar sobre el tema del fideicomiso, ha hecho un agregado en la definición de fideicomiso, que quizás para muchos ha pasado inadvertida, pero que a los fines de cuando a ustedes les toque en la práctica organizar el negocio inmobiliario que se va a llevar a cabo a través de una construcción, puede ser definitorio, que es lo siguiente. El Código Civil hoy nos dice que hay fideicomiso inmobiliario cuando una persona transfiere, y acá viene la distinción, o se compromete a transferir a otra llamada fiduciario determinado bien o bienes para que los administre a favor del beneficiario y al final del plazo se los entregue al fideicomisario. Yo quiero hacer hincapié en esto de o se comprometa a aportar, a transferir. ¿Por qué? Yo he tenido muchas consultas, he escuchado muchos comentarios sobre el tema y por lo general yo voy a hablar acá de dos casos concretos que posiblemente a muchos de ustedes se les haya dado en la práctica. Me refiero a, tenemos un dueño de terreno que lo tiene parado, lo tiene vacío, quiere transformarlo en algo, en dinero, en unidades, y podemos encontrarnos con un dueño que estaría de acuerdo en aportar el terreno a, a un fideicomiso, pero que siempre puede darse el caso que nos digan, bueno, pero yo necesito tener la seguridad de que van a aparecer los inversores. Porque la verdad que venir a aportar el terreno y que después el negocio no se pueda llevar adelante, no me interesa. Yo voy a aportar el terreno, acepto metros a cambio, pero necesito que se me asegure la entrada de inversores. Del otro lado de la mesa tenemos quizás el mismo planteamiento por parte de los inversores, que nos dicen, sí, perfecto, yo quiero invertir, quiero entrar en el negocio inmobiliario de la construcción, pero yo quiero tener la seguridad que ese terreno que usted me está ofreciendo va a ser aportado al fideicomiso. Quiero tener la seguridad de cuál va a ser el marco del negocio. Y es acá donde este agregado que nos ha hecho el Código Civil nos permite lo siguiente.
nos permite tener el contrato de fideicomiso, es decir, el marco legal del negocio en particular, en un instante previo a que la gente aporte en forma concreta, ya sea el dinero, como el terreno, como, digamos, los bienes que cada uno se comprometa a aportar. Y podría darse, les voy a dar un ejemplo, pero puede ser uno, tendría que quizás la idea mía que funcione como disparador. El dueño del terreno entra al fideicomiso comprometiéndose a aportar el terreno, y ahí se redactan las condiciones en las cuales se va a efectivizar esta transferencia. Es decir, que aparezcan, digamos, que aparezcan inversores por el equivalente a por lo menos el 80% del costo estimado de la obra. Que se firmen convenios de aporte con inversores por el 100%, más allá de que lo vayan haciendo en etapas a lo largo de la obra. Una vez que se cumple con esta condición, por ejemplo, en un plazo de, pensemos, no sé, 6 meses, 8 meses, una vez que se cumple con esta condición, recién ahí el fiduciante lleva a la práctica concreta el aporte del terreno al fideicomiso. ¿Cuáles algunas de las ventajas de este sistema? Primero, que tenemos el marco del negocio, en particular el marco legal, las cláusulas contractuales que van a regir el negocio en particular, para mostrarle a los inversores cuál es el marco dentro del cual se va a desarrollar el negocio. Y al fiduciante y al negocio en general, le estamos en determinado caso ahorrando un costo realmente importante. ¿Cuál es este costo importante? Es el siguiente: si nosotros no tuviéramos la opción de que el fiduciante se comprometa a aportar hasta que aparezcan los inversores, y lo hacemos aportar el inmueble, ese aporte del inmueble debe ser hecho por escritura pública. Ahora bien, si se llega a dar el extremo contrario, que es que no aparezcan inversores y se decide no avanzar con el negocio, ahí tenemos una segunda escritura pública de devolución del inmueble al fiduciante. En cambio, con esta modificación, con este agregado que hizo el Código Civil, lo que logramos es tener un compromiso que es ejecutable si las condiciones que se acordaron se cumplen. Es decir, si aparecen los inversores, siendo esta una de las condiciones, se debe aportar el terreno. Caso contrario, no. Bueno, esto con respecto es al tema del fiduciante, al compromiso de aportar, que me parece que tengo la sensación de que es un tema descuidado en la práctica, y que tiene que ser analizado, tiene que servir como disparador para los profesionales inmobiliarios, porque me parece que es una forma de destrabar situaciones que muchas veces nos llevan a no poder concretar el negocio. La otra variante es de aquel dueño del terreno que lo que quiere es el dinero, quiere vender el terreno. Ahora, ahí estamos muchas veces atados a que aparezca una constructora de mediano o gran volumen, o un inversor
con cierto capital de importancia como para que en el momento cero venga y nos aporte el dinero como para la compra del terreno. Muchas veces sin tener ni siquiera el contrato de fideicomiso firmado. Me ha tocado intervenir en dos casos a donde la dinámica estaba centrada en esto. Se quería vender el terreno, pero no aparecía el inversor, y lo pudimos destrabar de la siguiente forma. Este terreno, o sea, se hizo un proyecto de arquitectura, se hizo un costeo de cuánto iba a salir la inversión final, incluyendo el costo del terreno, y estábamos en el orden de entre el 25 y el 30% el valor del terreno. Bueno, hicimos un contrato de fideicomiso en el cual este señor que no le importa el fideicomiso, lo que quiere es vender el terreno, entendió que el contrato de fideicomiso lo podía ayudar a que ese hacerse con el dinero del terreno pudiera fluir un poquito más rápido. ¿Y cómo lo armamos? Hicimos el contrato de fideicomiso donde él se comprometió a aportar el terreno, siempre y cuando apareciera dentro de un plazo de 6 meses, me acuerdo que habíamos puesto 6 meses, el 30% del total de lo presupuestado para la obra, y que con ese dinero se le iba a adquirir su parte dentro del fideicomiso a los fines de desentenderlo y él salirse. O sea, ese 30% apareció, juntando los aportes eran creo que unos 5 o 6 inversores, y lo que técnicamente se hizo fue que este dueño del terreno, que durante un tiempito ejerció el rol de fiduciante, se dio su posición contractual en forma proporcional a estos inversores, se salió del fideicomiso, se lo desinteresó, y de esta forma, en un plazo de 6 meses, habíamos logrado que, bueno, que este hombre en forma indirecta lograra vender el terreno. El terreno finalmente quedó dentro del fideicomiso y él quedó desinteresado. Con respecto, estos son los dos casos que yo quería comentar porque con respecto a los fiduciantes, con respecto a los dueños del terreno, porque me parece que son dos situaciones que en el día a día se dan en una forma bastante común, corriente. Recordemos, fiduciante es el que aporta bienes, tanto tierra, dinero, pueden ser honorarios profesionales, puede ser el corralón que aporta materiales, es amplio, pero el fiduciante que aporta la tierra es por lo general el primer fiduciante y es el que por lo general está desde un comienzo. Pasamos al fiduciario. El fiduciario, por lo general, lo recomendable es que sea alguien que por su profesión o actividad tenga algún tipo de conexión o esté conectado con el fideicomiso, con la figura del fideicomiso y puntualmente con el negocio inmobiliario. Por lo general, los desarrolladores de bienes fiduciarios, el desarrollador como este director de orquesta que maneja las relaciones con los arquitectos, los directores de obra, con los profesionales intervinientes, el abogado que redacta el contrato, el escribano que hace las escrituras, la comercialización. Por lo general es el desarrollador quien ejerce este rol de fiduciario, de gestor y administrador del negocio en general. Pero nada impide que
este rol de fiduciario también lo puede ejercer el arquitecto, o lo puedan, por ejemplo, ejercer algunos de ustedes como profesionales inmobiliarios, y que por la característica de particulares de determinado negocio pueda surgir que es lo que es recomendable que alguno de ustedes desarrolle o lleve a cabo, desempeñe este rol. Quiero, bueno, con respecto a los beneficiarios y al fideicomisario, ya todos sabemos que en el mercado inmobiliario, con respecto a la construcción, básicamente tenemos tres variantes. El edificio que se hace para vender las unidades y después repartir proporcionalmente el dinero obtenido. El que se hace para adjudicar las unidades funcionales a cada uno de los inversores, de los fiduciantes, y un interés mixto, un objeto mixto, que es cuando algunas unidades se venden y otras se adjudican. Es importante acá en un punto, si bien esta charla no está radicada, no está basada en temas impositivos en forma particular, que recordemos que con respecto al impuesto a las ganancias, cuando yo en un fideicomiso tengo que el fiduciante, recordemos, es el que aporta, también ejerce el rol de beneficiario, es decir, cuando me coinciden en la misma persona fiduciante y beneficiario, y son residentes nacionales, este punto es muy importante. Puede haber casos en los que haga una diferencia y que la diferencia sea de importancia. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, fiduciante que a su vez es beneficiario y es residente en el país, las rentas que se originen en el fideicomiso no las paga el fideicomiso, simplemente las declara, las calcula. El que las va a pagar en su cabeza es el fiduciante, con la alícuota que le corresponda en función de su situación ante el impuesto. Voy a darlo con un ejemplo y ya pasamos al siguiente caso de fideicomiso. Ahí en mi página, el que quiere puede acceder en algún momento si tienen ganas de leer el artículo con mayor extensión. Mi página es fideicomiso y negocios.com. He escrito un artículo sobre el caso, fue un caso judicial que dividió las aguas con respecto a la posición de la AFIP, que es el caso de la Providencia, un edificio muy conocido, muy clásico, en el centro de Rosario. Este edificio originariamente lo había edificado un matrimonio de una familia, después, bueno, fallecieron y hoy lo tienen sus herederos. A los fines de facilitar la administración, es un edificio que abajo, bueno, con el tema de pandemia, hace más de un año que no voy a Rosario, pero había abajo un local de Falabella y después se alquilaban las distintas oficinas y departamentos del edificio. Se decidió para mejorar, para facilitar la administración, se lo puso bajo el formato de fideicomiso de administración. De todos estos herederos había el equivalente, creo que eran 5 o 6 herederos que representaban en el total algo así como el 9, algo por ciento de todo el derecho de propiedad, que eran fiduciantes beneficiarios, pero que estaban radicados en el extranjero. Por lo que, de acuerdo a lo que nos estipula, nos exige la ley de ganancia, tenían que ser residentes, o sea, fiduciante beneficiario residente en Argentina, para pagar sobre su cabeza el impuesto. Como eran residentes en el extranjero, esa parte de las rentas correspondiente a ellos
las tenía que pagar, las debió pagar el fideicomiso, cosa que hizo. Pero ya ahí el fideicomiso no paga en función de la alícuota que le correspondería a ellos, sino que paga en función de la alícuota que le corresponde al sujeto empresa, a las sociedades. En ese momento era el 35%. La AFIP que le dijo, con que haya uno que no es residente, todos tienen que pagar, absolutamente todos tienen que pagar el 35%. Esta gente le hizo juicio a la AFIP, lo ganó en todas las instancias. La sentencia final que cerró, que quedó firme, fue que puede en estos tipos de fideicomisos, de emprendimiento, coexistir fiduciantes beneficiarios que sean residentes en el exterior o fiduciantes que directamente que pueden ser que residan acá pero que no sean beneficiarios y pagarán el 35%, el fideicomiso por ellos pagarán el 35%. Los demás pagarán en función de la alícuota que a cada uno le corresponde. De esta forma, puede darse el caso de que haya contribuyentes que paguen mucho menos que una alícuota del 35, 25 o 20%, y que tengamos en este negocio algunos inversores con ventajas impositivas. Claudia, ¿cómo venimos con...? ¿Estamos bien? ¿Con los tiempos? Sí, 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 correcto, Bárbaro, correcto, vamos bien. perfecto. ¿Se vienen viendo bien claras las imágenes? Sí, en realidad una imagen vimos, o sea, No, vos no, sí, sí, hiciste... Ah, porque ahora voy a pasar a las otras. Pero correcto. quería chequear que se estuvieran viendo bien. Ahora vamos a hablar, a hacer un paneo con respecto al fideicomiso de garantía. ¿Se está viendo bien? ¿La imagen se ve del fideicomiso de garantía? Perdón, es la misma anterior. Acá no, ustedes no están viendo una que dice fideicomiso de garantía en el medio. Ah, sí, fideicomiso de garantía. Sí, Ok, ahora sí. bárbaro, bárbaro. Bueno, es importante que como profesionales inmobiliarios que intervienen en forma corriente en el armado de negocios a donde hay inmuebles de por medio, que comencemos a aplicar en forma más corriente este tipo de fideicomiso. Estamos en un momento del mercado a donde no tenemos crédito. No hay crédito y por muchas razones. Voy a hacer en dos palabras una comparación entre el fideicomiso de garantía y lo que conocemos, digamos, cuando hablamos de crédito, la hipoteca. Hay una realidad que nos marca la coyuntura, y que es, tanto sea hipoteca como fideicomiso de garantía, lamentablemente una de las trabas que tenemos es el nivel inflacionario por el cual hoy pasamos. Pero que sí, nos podemos abstraer, hagamos el ejercicio de imaginación y nos podemos abstraer un poquito del tema inflacionario. Ahí es a donde empezamos a tener las ventajas a favor del fideicomiso de garantía con respecto a la hipoteca. Tanto fideicomiso de garantía como hipoteca, las obligaciones se van a ir pagando en forma periódica a través de cuotas. En esa cuota, y este ya es un cálculo de tipo financiero, en esa cuota, cuando uno calcula la cuota de una hipoteca, siempre se tiene en cuenta también un componente de esa cuota, es el riesgo de no cobro, el tener que recurrir a los estrados judiciales. Este recurrir a los estrados judiciales implica
tener que pagar adelantos de honorarios a abogados, tasas, derechos. O sea, ya el acreedor, encima de que está impago, tiene que empezar a desembolsar dinero desde un primer momento, más allá de que las leyes procesales me dicen usted lo va a recuperar al final del juicio con la subasta. Todos sabemos que cuando llega el momento de hacer una subasta, el precio de venta es por lo general es muy inferior al precio real de mercado del inmueble y muchas veces tenemos a acreedores que no llegan a poder lograr tener un recupero del dinero ya no adelantado para el juicio, ni siquiera prestado. Y todo esto, ¿qué se hace? Se vuelca todo este riesgo en el cálculo de la cuota. Con un fideicomiso de garantía, lo que tiene que darse en la práctica, y acá hay mucho de responsabilidad, mucho de docencia que tienen que hacer ustedes como profesionales inmobiliarios, es el tema de que con el fideicomiso de garantía, el fiduciante, que es el deudor, el que va a ser deudor, me aporta un inmueble como garantía. En caso de incumplimiento, ese inmueble no tiene que entrar en un proceso judicial. Acá no va a haber ejecución del inmueble. Simplemente va a haber una venta del inmueble a valor de mercado y que esto pueda dar mayores seguridades al acreedor de que cobre el 100% de lo que se debe, incluso con la posibilidad de que quede un remanente que lo va a terminar cobrando el fiduciante devenido fideicomisario. Y acá en el cuadro, y ya pasamos a lo siguiente, porque nos estamos extendiendo mucho en el tiempo, tenemos las dos variantes posibles, así a nivel general, del fideicomiso de garantía, a donde lo tenemos en una de las variantes al beneficiario como que es el acreedor como sujeto del fideicomiso, y lo tenemos por otro lado, la otra variante a donde el fideicomiso se forma con el fiduciante que aporta el inmueble y el fiduciario que administra, y el acreedor no entra al sistema, no entra al contrato de fideicomiso, sino que es externo, y el fiduciario acá asume un rol de fiador frente al acreedor, sin que el acreedor entre directamente al contrato, al sistema del contrato. Bueno, ahora vamos a pasar, porque nos estamos extendiendo mucho, al fideicomiso de administración. En este caso, yo se los quiero explicar a través de un caso en el cual tuve la posibilidad de intervenir hace unos meses, y me parece, tengo la sensación de que si ustedes se van de esta charla pensando, por lo menos en este caso que les voy a plantear, la verdad que me voy a ir con la sensación de la misión cumplida, porque hemos logrado, en este caso que les voy a comentar, llegar a implementar una solución que en la práctica terminó ayudando, dándole ventajas a todas las partes. El caso en el que intervine fue el siguiente. Se habían construido en el interior del país un complejo, eran 3 cuerpos, entre los cuales había 150 unidades funcionales. Los inversores eran 20 y pico, pongámosle 25 inversores. Cada uno, en función del capital que había invertido, tenía determinada cantidad de departamentos, de unidades funcionales. El objeto de este emprendimiento, ¿cuál era? Alquilarlos. Y que después
cada uno se llevara proporcionalmente, que se llevara lo que rendía su unidad funcional o algunas unidades funcionales. En la práctica hubo una mala administración y se dio el caso que siempre se alquilaban los mismos departamentos. O sea, había otro grupo de departamentos que nunca se alquilaban, lo que empezó a provocar rispideces entre los inversores. Se nos consultó sobre una posible solución y llegamos con el acuerdo unánime de todos los inversores a hacer un fideicomiso de administración, a donde el fiduciario lo que va a hacer es gestionar la administración de los inmuebles, los va a alquilar. Seguramente ya están haciendo algún tipo de linkeo con la actividad de ustedes y la administración de alquileres. Tratemos también de salirnos hoy de la coyuntura y pues si no se van a poner a pensar, Guillermo, hacía falta que justo nos traigas un ejemplo de alquileres como estamos con el tema. Tratemos de pensar esto en forma un poquito atemporal y un poquito para adelante. Bueno, el fiduciario que se nombró alquilaba todos los inmuebles. ¿Y cuál era la ventaja? Todos los fiduciantes, cada propietario aportó al fideicomiso los departamentos que tenía su nombre. Es decir, se formó un patrimonio fiduciario con los 150 departamentos. Ventaja para los ex propietarios, porque ahora pasó a ser propietario del fideicomiso, ¿no? El fiduciario, que cada uno, o sea, se llevó a cabo la tasación de cada una de las unidades funcionales y eso nos dio el grado, el porcentaje de participación en el negocio global de cada uno de los inversores. En este caso, cada uno de los aportantes de las unidades funcionales. Todos los meses se sabía que entró X cantidad de dinero al fideicomiso en concepto de alquileres y se los dividía proporcionalmente entre todos, independientemente de si el que había sido su departamento se haya alquilado o no. Esto aseguraba a todos la obtención de por lo menos algo de renta todos los meses. ¿Qué pasaba con aquellos departamentos que por una razón u otra no se podían o no se pueden alquilar? Bueno, esto digamos, era soportado también por todos en forma proporcional. Es decir, las ganancias eran aprovechadas por todos en forma proporcional, las pérdidas o la no generación de ganancias, porque la no generación de ganancias también era soportada por todos en forma proporcional, porque tengamos en cuenta que al no estar alquilado había que pagar despensas, había que pagar impuestos, o sea, inmobiliario y todos los impuestos que corresponden a un departamento que al no tener un inquilino lo tiene que pagar el dueño. Bueno, eso era todo de forma proporcional y se centralizó la reparación y mantenimiento de los 150 departamentos en el fiduciario que contrataba con una sola empresa todo eso y implicaba también una baja de costos. ¿Por qué les digo que este caso les podría interesar a ustedes? O por lo menos quiero lograr que se queden pensando y activar el tema de la imaginación al momento de que nos tengamos que poner a generar nuevos negocios inmobiliarios. Piénsense si este esquema que hemos logrado con esto no se podría hacer a través de la creación de fideicomiso de administración, a donde
muchos de sus clientes que tienen hoy día con departamentos pura y exclusivamente destinados a ser alquilados, no, no podrían mutar en fiduciantes de un fideicomiso de administración y ustedes ejercer la función de administradores y poderles dar a sus clientes la posibilidad de que no ganen el 100% si su ex departamento se alquila, pero que no se queden sin ningún ingreso en caso de que se mantenga vacío. Espero, digamos, con este tema, la idea es que se puedan empezar a generar posibles negocios inmobiliarios, que nos salgamos del día a día, que nos salgamos de lo que estamos acostumbrados y podamos empezarle a ofrecer a nuestros clientes mayor cantidad de posibilidades. Último caso, último modelo, prometo que es rápido, Claudia. Perdón, me estoy excediendo en tiempo más de lo que teníamos pensado. El último caso yo acá puse fideicomiso PPF. Este es un fideicomiso de planificación patrimonial familiar. Les planteo el caso, acá nos ha tocado en los últimos años hacer contratos de fideicomiso que tenían este tipo de finalidad, de objetivo. En el fondo, no deja de ser un fideicomiso, una variante de un fideicomiso de administración. El caso típico es, tenemos como fiduciantes a los padres, en todos los casos en los que hemos intervenido, más allá de que había cambios en la dinámica interna, los fiduciantes eran los padres, el fiduciario administraba, por ejemplo, el fiduciante iba a una inmobiliaria y dice, quiero comprar un departamento de 2 ambientes, de 3 ambientes. Mucha gente del interior que ha comprado o cuando tienen la posibilidad compran departamentos de 2 o 3 ambientes, por ejemplo, en Capital Federal o en La Plata, para después enviar a sus hijos a estudiar a las universidades. Ese tipo de operación en determinadas épocas, cuando el negocio agropecuario es creciente, uno ha tenido la posibilidad de ser testigo de operaciones de ese tipo. Bueno, en los casos que hemos intervenido los padres, y recuerdo un caso en particular. El padre quería comprar un departamento de 3 ambientes para que se alquilara con la renta que generaba el alquiler de ese departamento, se le pagara la universidad al hijo, y que era un hijo que estaba estudiando Derecho. Y que una vez recibido se le transfiera, se le adjudique ese departamento al hijo para que pueda poner la oficina, el despacho. Se hizo bajo la órbita de un fideicomiso y el fiduciario, el administrador, mientras el hijo estudió en la facultad, el que se encargó de alquilar el inmueble y de administrado, fue el profesional, el corredor que había intervenido en la operación de compra del departamento. En resumen, de todo esto, de todas estas variantes que yo les estuve planteando sobre posibilidades de aplicación del fideicomiso. Es importante que nosotros, yo desde mi rol de diseñador de contrato de fideicomiso, ustedes como corredores inmobiliarios, a nuestros clientes, aparte del servicio específico que
nosotros damos como profesionales relacionados desde un lado o del otro al mundo inmobiliario, también hagamos un aporte de valor, le hagamos una propuesta de valor a nuestro cliente, porque eso, en última instancia, va a ser lo que nos va a ayudar a crecer en el mundo de los negocios, nos va a ayudar a diferenciarnos y nos va a ayudar a que ese cliente que quedó satisfecho con un servicio de calidad quede todavía más satisfecho porque se llevó un asesoramiento que le agregó valor a sus proyectos. Bueno, Claudia. Sí, Guillermo, hay algunas consultas anteriores, ¿no? Sí, pasamos a las consultas. Sí, una de las primeras, Jorge Kleiner nos decía si podía haber varios fiduciantes. Bueno, sí. Bueno, sí. La ley nos dice que tiene que haber por lo menos uno. Ahora, fiduciantes puede haber la cantidad que sea. O sea, la verdad que no tenemos un límite mínimo, que es que haya uno. No tenemos un límite máximo. Y es tan así que no tenemos un límite máximo, que quizás, bueno, este puede ser un tema para que quizás en el futuro armemos otra charla distinta, que es el tema del crowdfunding. Esto es, fideicomisos que se organizan. Nosotros cuando organizamos un fideicomiso para que se lleve acá, para que se levante un edificio, el ticket de entrada del inversor es el valor de la unidad funcional. O sea, yo hago un edificio de 20 unidades que tienen como precio de adjudicación, como costo de construcción, $80.000, el ticket de entrada es $80.000. En el fideicomiso inmobiliario, a través del sistema de crowdfunding, el ticket de entrada es el metro construido. ¿Esto qué implica? Nos abre un mundo, nos abre toda una posibilidad de que los fiduciantes ya no sean inversores de $80.000, como en el ejemplo que daba, sino inversores de $1.200, $800, $900, o sea, el costo de construcción de un metro cuadrado en un edificio de 1.700 metros cuadrados vendibles, podría llegarse a dar el extremo de tener 1.700 fiduciantes, a donde cada uno aportó el equivalente en dólares a un metro. Creo que esto, bueno, tiene relación con con lo que preguntaban recién. O sea, no tenemos límite, tenemos límite mínimo. Eso sí, necesitamos por lo menos uno. Y ese fiduciante no puede coincidir nunca con el fiduciario. Clarísimo. Es otra cosa también importante, porque eso es de las poquitas cosas que la ley, hoy el Código Civil, nos impone como innegociable. El fiduciario hoy, en algunas condiciones, me permiten que sea beneficiario, pero nunca puede ser fiduciante. Perfecto, correcto. Maximiliano nos hacía una consulta si podrías repetir el tema del dueño del terreno que quería vender. ¿Cómo es que lo pusieron primero en el fideicomiso y se desembarazó y lograste vender? No, el tema fue así. Teníamos a alguien que tenía un terreno, bueno, que los profesionales inmobiliarios habían dicho que era un terreno que de mucho interés por lo que se podía edificar ahí, pero quería venderlo, quería solamente el dinero. No le interesaba de ninguna forma tener metros a cambio. Lo que hicimos fue, la dinámica que hicimos fue, él firmó el contrato de fideicomiso como fiduciante, que se comprometía a aportar el inmueble.
¿no? En este caso el terreno. Pero tuvimos que ser muy detallistas en la redacción de las cláusulas porque la condición era que yo aporto el terreno, pero con el primer 30% de los aportes, o sea, supongamos, yo ahora no recuerdo cuál era el costo total de la obra, supongamos que era $1.000.000, la condición de él era que con los primeros $300.000 de aporte, se le compraba a él su parte, en vez de comprarle el terreno, se le compraba su parte, su participación en el fideicomiso. Nos agilizó la posibilidad de poder conseguir inversores, porque teníamos el terreno aportado, teníamos celebrado el contrato de fideicomiso, había un proyecto constructivo ahí y la zona era buena. Ahí lo que permitió fue conseguir inversores más rápido. Se consiguieron varios inversores porque se consiguió, digamos, vender casi todo el edificio en Pozo. Pero, digamos, no es que se necesitó en esa operatoria conseguir un inversor de $300.000, sino que esos $300.000 se juntaron con los primeros aportes de todos los inversores. Y a esta persona que había aportado el terreno al fideicomiso, en lugar de comprarle el terreno, lo que se le compró es su parte dentro del fideicomiso. Se fue con el mismo dinero que se hubiera vendido el terreno por su cuenta, pero en una forma mucho más ágil y más rápida. Quedó en clara la figura? ¿Cómo fue la dinámica en ese caso? Si no, lo vuelvo... La idea es que no Sí, avanzamos con dudas. creo que, no sé si Maximiliano quiere aportar algo, porque yo estoy leyendo a través del chat, pero creo que quedó claro la exposición. Si no, bueno, nos hace alguna referencia o formula otra. Muy claro, dicen, muy claro. Bien, pasamos a otra, Guillermo, si me permitís. Sí. Gabriela nos dice, en el caso de un fideicomiso de construcción al costo, donde no hay ganancias, ¿cómo se estima el valor del impuesto en el caso de un residente extranjero como fiduciante? ¿Ese monto no sería igual a cero? Sí, sí, o sea, mira, y con relación a eso, eh, si bien hay un impuesto que ya hoy no, aunque parezca de ciencia ficción lo que voy a decir, hay un impuesto que ya hoy no existe, que era el impuesto a la ganancia mínima presunta. Ya no sigue corriendo más, pero que tiene relación clara con el impuesto a la ganancia. O sea, no es el mismo impuesto, pero digamos, tenía como base de cálculo presuntas ganancias que se iban a generar. En ese caso, hay un fallo muy nombrado, por lo menos entre nosotros los que nos dedicamos a este lado del negocio, que es Fideicomiso San Gabriel contra AFIP, a donde la AFIP le decía que tenía que pagar impuestos porque le calculaban que las ganancias iban a ser tantos y esto era un fideicomiso al costo. Y tanto en primera instancia como en segundo, como en Corte Suprema, le salió en contra de la FIP, porque dijeron, es un fideicomiso al costo, incluso en la sentencia van haciendo las comparaciones de lo que se invirtió y de lo que quedó, y parece una exageración, pero en la cuenta del banco habían quedado, no sé, a dinero de hoy como si dijéramos 32 pesos, o sea, nada, o sea, era al costo. Es decir, podemos hacer una extrapolación, a pesar de que este era el impuesto a la ganancia mínima presunta, y el criterio es el mismo. No hay ganancia. Ahora, el fideicomiso ese no va a pagar ganancias si es al costo. Ahora, si yo fui fiduciante en ese fideicomiso, se me adjudican cuatro unidades funcionales y yo tengo la habitualidad de vender departamentos y posteriormente las vendo, al quien le van a aplicar el impuesto a la ganancia es a mí, por las ganancias que tuve
por vender las unidades, pero no al fideicomiso. Ahí estamos en cero, como bien dice, no recuerdo el nombre, perdón. Ahí estamos en cero. Al fideicomiso entró la cantidad, X cantidad de dinero y entregó el equivalente en unidad funcional. No hay, hay cero ganancia para el fideicomiso. Graciela nos hacía la consulta. Bueno, sí, como dice, coincido con Graciela, ahí el balance nos va a dar cero. Correctísimo. Maximiliano, el anterior que había dicho que quedó claro con respecto a la venta, ¿sí? No sé si recordás la pregunta anterior. Sí. Bueno, decía, él agrega, ¿no? ¿Qué pasa si no se consiguen los inversores? ¿Se tendría que devolver el terreno? Claro, bueno, o sea, yo lo expliqué así rápido, pero digamos, en realidad lo que hizo no fue aportar el terreno no hacer la transferencia, no se hizo la transferencia del terreno en el momento cero. Lo que se hizo fue, él firmó comprometiéndose a transferirlo. Una vez que aparecieron los inversores, se hizo la escritura de transferencia del inmueble al fideicomiso y en la escritura siguiente, o sea, se hizo la escritura de transferencia y después se hizo la cesión de posición contractual. Es decir, recién se hizo la escritura de transferencia fiduciaria una vez que teníamos en concreto a los inversores. Por eso es lo que yo explicaba de la ventaja que nos da esta incorporación que nos hizo el Código Civil a la definición de fideicomiso, que me permite tener contrato de fideicomiso con el simple hecho de que una persona se comprometa a hacer, a realizar el aporte de, por ejemplo, un inmueble. Se compromete, si se dan las condiciones que se ponen en el contrato, se hace la transferencia, si no. No sé si Maximiliano, sí, se quedó claro. O sea, en realidad, o sea, no es que lo transmitió en momento cero, lo transmitió, lo que hizo en el momento cero es comprometerse a transmitirlo. Lo transmitió cuando ya sabía que había inversores por el dinero suficiente como para comprarle su participación en el fideicomiso. Perfecto, nos dice entendido, perfecto. Vamos a pasar a otra, Guillermo. Sí. Si deseo hacer un negocio de alquiler de espacios, ejemplo, bauleras de alquiler, alguien aporta el terreno, otros son inversores, ¿se usaría un fideicomiso inmobiliario? Claramente, o sea, son bauleras, pero no deja de ser un negocio inmobiliario que tranquilamente se puede armar sobre una plataforma del tipo del fideicomiso. Son bauleras, pero no deja de ser un negocio inmobiliario. Correcto. Pasamos a otra. ¿Cuáles son las ventajas impositivas de un fideicomiso de planificación patrimonial familiar? Nos dice Mónica. ¿Ventajas? Impositivas. No, bueno, o sea, desde el punto de vista impositivo, digamos, nos seguimos manejando, se van a seguir manejando los inmuebles, digamos, como este momento. Lo que pasa que una ventaja puede estar dada de que al no quedar en el patrimonio del padre, yo lo hice con un ejemplo de un local que compraba, pero esto se puede hacer, digamos, con todo el patrimonio familiar, que en vez de hacer donaciones, se haga una administración de todo el patrimonio familiar a través de un especialista. Ya de por sí, digamos, tenemos que por lo general, o sea, los contadores tienen el criterio que el fideicomiso no paga bienes personales porque no es una persona física.
Ese es el criterio de la mayoría de los contadores que uno ha consultado, pero digamos, más allá de la existencia o no de ventajas impositivas, acá la principal ventaja es el aseguramiento del patrimonio. O sea, el aseguramiento ¿en qué sentido? En que entra a un fideicomiso que, digamos, las eventualidades que le pueden pasar a los padres, o sea, digamos, a través de, digamos, o que puedan tener algún tipo de planteamiento o agresión a su patrimonio por parte de un acreedor en particular, ese bien que lo pusieron en el patrimonio va a estar a salvo. Por supuesto, esto siempre con la aclaración previa de que esa transferencia de inmueble no se haga en fraude de los acreedores, ¿no? O sea, yo cuando me refiero que está a salvo de los acreedores es de los acreedores futuros, no de los acreedores presentes en este momento, si no estaríamos ya ante una figura como de vaciamiento. Pero con respecto a las ventajas impositivas, yo diría que habría que analizar caso por caso, digamos, para ver cómo se responde ante cada situación particular. Esto es por un lado lo lindo lo útil del fideicomiso, que se puede aplicar a casos particulares con las características particulares de cada caso, de cada negocio. Pero que también muchas veces nos hace pensar el doble, porque hay que estar analizando cada caso en particular para dar cierto tipo de respuesta, como por ejemplo en el caso impositivo. Perfecto, Guillermo. En relación a este fideicomiso del que hablamos, hay otra pregunta de Maximiliano, de planificación familiar se refiere. ¿Se pueden ceder en vez de propiedades las acciones de un padre en varias SRL a sus hijos y que el padre quede con usufructo de por vida de los dividendos y al morir no tenga que hacerse la sucesión? ¿Es claro, Sí, Guillermo? este, o sea que el padre, digamos, aporta al patrimonio fiduciario las acciones, pero retiene para sí el derecho a dividendos o el derecho a voto. Que el padre quede con usufructo de los dividendos y al morir Pero no tenga que hacerse la sucesión. Sobre el tema del padre es esa la pregunta. sí, bueno, ese caso particular a donde tenemos un usufructo de por medio, habría que ver cómo se arma en forma, digamos, particular el fideicomiso, porque cuando tenemos con el aporte de los, o sea, primero, se puede aportar cualquier tipo de bien, no necesariamente tienen que ser inmuebles, pueden ser autos, pueden ser derechos de autor, acciones, o sea que quiero que yo hoy centralicé en inmuebles por el ámbito en el que uno está dando la charla, pero digamos, pueden ser cualquier tipo de bienes. Ahora, con lo que dice Maximiliano, tendríamos que ser muy cuidadosos en el armado de ese fideicomiso, por lo siguiente, porque estaríamos, al haber un usufructo de por medio, estaríamos caminando, digamos, en la medianera con peligro de caernos para el lado de un pacto sobre herencia futura, cosa que el pacto de herencia futura está específicamente prohibido en el Código Civil. ¿Se entiende? Por eso tendríamos que ver, digamos, cómo se arma ese fideicomiso con reserva de usufructo para no salirnos para que el fideicomiso no me pase a ser una máscara de un pacto sobre herencia futura, que bueno, que si se diera ese caso y vamos a la justicia, caería el fideicomiso. Por eso, ahí dependeríamos, si transfiere
las acciones al fideicomiso y no se queda con ningún usufructo, está claro, no, o sea, no es pacto sobre herencia futura. El pacto sobre herencia futura se concreta cuando la transmisión, se deja supeditada la transmisión de los bienes a la muerte del dueño. ¿Se entiende? Yo, digamos, si yo le digo a mis hijos, estando yo en vida, voy a hacer un fideicomiso para que cuando yo me muera, estos bienes se los den a ustedes, ahí la condición para que mis hijos reciban los bienes es que yo me muera. Eso es un pacto sobre herencia futura. El fideicomiso cae. Ahora, si yo digo, voy a aportar mis bienes al fideicomiso para que dentro de 15 años el fideicomiso se liquide y les den los bienes, ahí la condición es el cumplimiento del plazo, no es mi muerte. Ahí no es un pacto sobre herencia futura. Independientemente de que yo me pueda morir dentro del plazo de los 10 años, pero digamos, o sea, no pasa a ser la condición mi muerte, sino el cumplimiento de los 10 años. Digo 10 años como puede ser 20 o 30, que es el máximo que se puede hacer, ¿no? Por eso, es un tema que no le puedo decir a Maximiliano un sí rotundo ni un no rotundo, sino que depende de cómo se diseñe puntualmente ese fideicomiso. Correcto, Guillermo dice entendido, Maximiliano, así que Gracias. bueno, quedó claro entonces. Pasamos a otra, puede ser de Claro. Ricardo. Dicen un fideicomiso con varios fiduciantes. ¿Un matrimonio podría ocupar el rol de fiduciante, uno de los cónyuges, y ser fiduciario otro cónyuge? Bueno, justamente en mi libro trato un caso sobre eso. La imposibilidad de contratar entre cónyuges es, digamos, a favor de quien se contrata. Ahora, si es un contrato entre cónyuges por un beneficio entre ellos, ese tipo de contrato se considera contrato entre cónyuges y está prohibido. Ahora, si la esposa recibe una herencia de sus padres, recibe un campo. El esposo es ingeniero agrónomo, ¿no? Y quiere que ese campo se explote y que los frutos, los beneficios sean entregados a los hijos que se quieren estudiar en la capital en una universidad privada y después comprarse sus casas. Ahí, según mi criterio, no tengo choque de intereses, porque en realidad yo puede ser fiduciante la madre, que es la que aporta el campo que recibió de herencia, fiduciario el esposo, que sería el ingeniero agrónomo que va a explotar el campo, y beneficiario no es ni él ni la esposa, son los hijos. O sea, esto se haría en beneficio desde el punto, digamos, desde el punto de vista legal, los hijos acá son un tercero. Se haría en beneficio de un tercero, es decir, yo con un armado de ese tipo interpreto que se rompe con la prohibición de contrato entre cónyuges. ¿Se entiende? No sé si se entendió, digamos, ¿Se entendió? la pregunta. Ahora, sí, mi esposa y yo tenemos un departamento, lo ponemos como fiduciante en un fideicomiso y yo a su vez soy el fiduciario y lo alquilamos para juntar plata para irnos de vacaciones y eso es un contrato entre cónyuges y seguramente un juez lo va a caer. Ricardo, quien formuló la pregunta, creo que no nos está diciendo, pero creo que fue muy clara tu respuesta. Ah, aquí está. Sí, y te agradece mucho. Exactamente, lo entendió perfectamente. A ver si pasamos. Bueno, Martín, una que se me pasó, perdón, Martín, antes, que tenía relación con lo que hablaba Maximiliano, o sea, una pregunta
¿sí? De Maximiliano con respecto, no sé si recordás, sobre el tema de, en el caso de que se venda, bueno, te voy a formularte la pregunta. En la pregunta hecha, bueno, anterior, el propietario que vende, o sea, en el caso de ¿Quién quería vender el que terreno? se venda exactamente el terreno. Dice, se llevó el valor del terreno, se desligó de su participación. ¿Cómo Claro. hace para asegurar que el propietario del terreno, al no escriturarse a favor del fideicomiso, no venda la propiedad por otro lado? No, bueno, o sea, a ver, la dinámica es la siguiente. Él se compromete a aportar el terreno. Teníamos el contrato de fideicomiso, teníamos el plan de obra, el costeo de la obra. Los inversores les interesó el marco legal particular, que es el contrato de fideicomiso, le interesó la obra, le vieron como viable el costeo, y lo que hicieron fue, en realidad, no poner, o sea, fueron firmar compromisos también de aporte, así como él se comprometió a aportar el terreno, ellos se comprometieron a aportar el dinero suficiente. Me acuerdo que ese día que se hizo la escritura de transmisión fiduciaria del terreno al fideicomiso, estábamos todos en la escribanía. Quien se había comprometido a aportar el terreno lo aportó, quien se había comprometido a aportar, aportó. En realidad lo aportó al fideicomiso, o sea, no, en realidad con este primer aporte lo que hicieron es pagarle, comprarle su participación o sea, se hizo todo en un solo acto. No es que, digamos, pero si en el interín él venía y no aportaba el inmueble porque se lo vendía a otro, porque seguía siendo el dueño hasta el momento que se hiciera la escritura de transferencia, bueno, o sea, ahí tenemos la posibilidad de hubiéramos tenido posibilidad de iniciarle acciones por los perjuicios que hubiera causado por la no concreción del negocio. No podemos prohibirle que lo venda. Pero si Correcto. causa perjuicios por su accionar, tiene que hacerle frente. Quedó claro, Guillermo, a ver si nos dice Martín, bueno, no, pero bueno, después nos responderá. Mientras nos está haciendo una pregunta Ernesto, ¿el fiduciante paga ITI al entrar al fideicomiso y luego paga ganancias al vender las unidades recibidas en pago? Bueno, viste que ahora tenemos la diferencia entre ITI y ganancias, o sea, el impuesto cedular tiene que ver, o sea, el momento de adquisición del inmueble que se aporta. Eh, en, en realidad, a ver, veámoslo así, más allá de que muchos no lo llevan a cabo por un tema de no enemistarse con la AFIP. Pero en doctrina me refiero a quienes se dedican, o sea, nos dedicamos a pensar estos temas del fideicomiso, y autores muy anteriores a que uno, muy mayores y quizás hasta de mayor relevancia, seguro. Todos coinciden en algo: la transferencia del inmueble al fideicomiso no es ni onerosa ni gratuita. Es una transferencia a título de confianza. Yo acá estoy diciéndole lo que dicen prácticamente todos los autores. Es una transferencia a título de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que no es ni una venta ni es una donación, o sea, no es ni oneroso ni gratuito, es una transferencia fiduciaria. Neutra como neutra no tendría que estar
digamos, no tendría que estar abonando ningún tipo de impuesto. Pero bueno, o sea, eso es desde el punto de vista de la doctrina. La AFIP tiene otro criterio, dice que, bueno, que la ley impositiva regula de forma independiente, que solamente hay dos tipos de actos, onerosos y gratuitos, que los neutros no existen. Y al momento de tener que pagar, digamos, sitio o ganancia, lo que se tiene en cuenta es el momento de compra, que se haya comprado el inmueble que se va a aportar. O sea, la división de, digamos, la división de aguas la hace el 1 de enero del 2018. Si se compra antes se paga ITI, si se compra después, la fecha de compra se paga el impuesto cedular del 15%. Pero en principio la teoría dice que no habría que pagar ningún tipo de impuesto porque no es ni oneroso ni gratuito. Distinto es el caso, estamos hablando de aportes de inmuebles. Distinto es el caso que todos los fiduciantes aporten dinero y el fideicomiso sale a comprar un terreno. En ese caso, el tema impositivo se maneja como una compra-venta cualquiera. El fiduciario es un comprador como puede ser Juan, Pedro, María o quien sea. Digamos, estamos hablando del caso particular a donde se aporta el terreno. O sea, en ese caso es un tipo de transferencia a título de confianza. No sé si se quedó claro. Después sí, después cuando venda las unidades funcionales, ahí sí tendría que pagar ganancia, pero en cabeza propia, en función de, bueno, de su posición ante el impuesto. Sí, a ver si Ernesto nos responde, si le quedó claro, creo que clarísimo sobre el tema. Muy claro y muchas gracias. Gracias a Ernesto. Gracias, Ernesto. Realmente. Muy bien, bueno, ya estamos un poco ya en los tiempos. Creo que quedaron muy claros. Y nos estaban diciendo si podías repetir la página que diste, donde están tus notas y toda tu trayectoria, porque piden esos datos. Es fideicomiso y de I latina, ¿no? Fideicomiso y negocios. O sea, fideicomiso en singular, negocios en plural. Fideicomiso y negocios.com. Lo agregué al chat, a ver. Fideicomisoynegocios.com. Perfecto. Correcto, ahí están. Correcto. Ahí está. Bien, fideicomisoynegocios.com. Te están dando, bueno, gracias. ¿No se ve? Bueno, fideicomisoynegocios.com. Allí está la web del doctor Arturi, la cual estaban varios pidiendo que se reitere. Y bien, bueno, estaba leyendo también, porque nos acompañan también los espectadores de YouTube, y no veo, hay muchos agradecimientos y muchos saludos, tanto como habíamos hablado que estaban, que nuestros... Bien, bueno, un aporte, ¿sí? Bien, podemos tomarlo en cuenta, sí, una nueva charla, desarrollando más temas, porque obviamente es un tema con muchas consultas, muchas inquietudes, ¿no? Por supuesto. Claudia, sí, claro que sí. Sí, es como traté de transmitir un poco en la charla. Es un tema muy amplio, yo creo que se puede, dentro del negocio inmobiliario, se puede usar en muchas variantes. Y creo que, bueno, es momento en que todos lo tratemos de aprovechar para aumentar las incumbencias también, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, Guillermo. Y como habíamos hablado, algo que quería también no dejarlo, como nos habían saludado varios, de Mendoza, de San Juan, que les habíamos dicho al principio de la charla, también en YouTube nos acompaña Jorge Delman desde Neuquén,
que nos vio toda la charla, y Lili Sirigliano desde Necochea. También le damos las gracias por participar a todos. Bueno, muchas, muy bien, sí, todos agradecimientos y muchísimas gracias. Guillermo, muchísimas gracias por una charla tan gratificante en este tema que tiene también muchas dudas, y que creo que se han aclarado todas las inquietudes y consultas que han hecho los presentes. Quedas bienvenido para aportar en una nueva charla desde ya, y te agradecemos tu participación y tu disertación tan clara. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, en función de lo que les pueda interesar puntualmente a un tema puntual, podemos coordinar en el futuro una nueva charla, y bueno, o sea, la idea es que podamos entre todos generar conocimiento. Con lo que uno puede dar, con las dudas que uno también a veces puede tener, obvio, y las dudas de los oyentes, yo creo que la idea es que salgamos de la charla con un poquito más de conocimiento de la que teníamos cuando entramos. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron, el interés demostrado. Gracias a vos, y creo que no hay dudas de eso, que nos has aportado muchísimo más conocimientos sobre el tema tan claramente. Y una última saludo, porque realmente está lejos, es desde Jujuy a Delphi Mendoza. Así que muy federal fue la charla. Les agradecemos a todos los que han participado. Así que nos veremos en un próximo encuentro, y les recuerdo que el día lunes 5 de abril, luego de la Semana Santa, tenemos una nueva charla a las 17 horas, que lo había hablado al principio nuestro presidente Armando Pepe, que se va a referir sobre la finalización de los DNU, y que nos van a acompañar el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Aguad, el doctor Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, junto al presidente nuestro del Colegio Profesional Inmobiliario Armando Pepe, y nuestro representante legal, el doctor Irigoyen. Bien, eso es todo, así que nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, Guillermo, gracias, Daniel, Gracias, María, gracias, Agustín. Gracias, Claudia, gracias a todos. Gracias por su apoyo tecnológico. Y vemos algo ahí que se está yendo del distrito tecnológico, justamente, Dani. Así que... Tal cual. Ya estamos en viaje. Gracias. Muy bien ahí. Gracias por tus imágenes. Gracias a todos, hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Buena semana. Chao, nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Chao. Hasta el lunes. Gracias. Claudia, gracias. Gracias. Ahí está. Chao a todos. ¿Cerrás vos? Finalizo. Sí. Muchas gracias a todos. Chao.